¿Cómo les va? ¿Qué dice? ¿Cómo andan? Espero que bien. Soy el doctor Gustavo Spacarotel, ya me conocen todos ustedes, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Católica Argentina, en la Universidad Nacional de La Plata. Y en este caso vamos a hacer un video inherente a la teoría del órgano y a la responsabilidad del Estado. Son temas que conciernen tanto al derecho administrativo primera parte como al derecho administrativo parte 2. Y la problemática nace a partir del modelo de Estado de Derecho. Se heredan, dijimos, dos principios, el principio de legalidad y el principio de división de poderes. Pero también hay un principio Nobel, que es el principio de responsabilidad del Estado. El Estado ya es consciente del modelo de Estado de Derecho que puede ocasionar daños. El axioma de King can do not grow, es decir, que la corona no podía generar daño, ha quedado derrotado con la instalación del modelo de Estado de Derecho. La teoría del órgano viene a explicar algo muy importante, que es inherente a la naturaleza jurídica de la persona jurídica del Estado. Si ustedes tienen la posibilidad de leer la nota del artículo 30 del Código Civil de Vélez, Vélez va a explicar claramente en su nota cómo se distingue la personalidad, en ese caso del Imperio Romano, de los países conquistados, que podían estar en sumisión o en adición. Si se sometían al régimen de derecho imperial, obviamente carecían de la posibilidad de imponer otro modelo recipendiario de responsabilidad. Pero por la adhesión, sabiamente los romanos permitían un régimen jurídico distinto. Por ejemplo, las cartas forales, los fueros juzgos y los concilium, de ahí viene la expresión consejo con C de consejo deliberante, que ustedes saben muy bien que los consejos profesionales se escribe con S. Los concilios guardaban su propio régimen jurídico y ahí se distinguía muy bien dos personas jurídicas distintas, la del Estado imperial y la persona jurídica local. Esa independencia de personalidades, a través de la teoría de la institución de Jelinek, permite responsabilizar por los hechos, actos y omisiones de una persona física que queda dentro de lo que nosotros denominamos el órgano, comprometida por una responsabilidad de una persona distinta. Dicho de otros términos, la teoría del órgano viene a explicar de qué manera un acto, hecho o omisión realizado por una persona física es luego imputado a una persona distinta, el Estado. ¿Cuál es el nexo o relación jurídica que existe entre la persona física y el Estado? Precedieron a la teoría del órgano dos teorías, la teoría del mandato y la representación, ambas superadas. De allí que falsamente se trata de explicar la teoría presidencialista del Estado del derecho político como el primer mandatario. Pero lo cierto es que entre el representante del Poder Ejecutivo y los ciudadanos no existe un contrato de mandato, y mucho menos de base civil. Si no, no sabríamos cómo explicar qué ocurre con los actos, hechos u omisiones de la persona física en exceso del mandato. Si comprometen o no al Estado. Si aplicamos la teoría del mandato, quedaría exento y probablemente no punible. Esto sin perjuicio de distinguir los cuatro tipos de responsabilidades que se pueden imputar por un mismo acto, hecho u omisión: civil, penal, patrimonial del Tribunal de Cuentas y administrativa, llevada a cabo por el sumario disciplinario. Son cuatro tipos de responsabilidad. La ley 2456 de la LAF deja solamente la responsabilidad penal y civil. Pero ya hablaremos luego de esto. La idea es que, superada la teoría del mandato,
y la de la representación legal como si fueran representantes promiscuos, como el tutor y el curador, que tampoco sabe explicar qué pasa cuando el curador puede ser denunciado por el pupilo o el incapaz y hasta puede ser encarcelado. Esto sería inaplicable en el ámbito del Estado. Sabiamente es a partir de Otto von Guericke, en el año 1893, que se hereda de Alemania, Forhoff, la teoría del órgano, pasa por España y luego llega a nuestras latitudes. Y aquí se parte de la idea que los empleados o funcionarios públicos, más que representar al Estado, se incrustan en una organización estatal preconstituida, como una parte de ese todo, y que el órgano tiene dos elementos que son inescindibles, como conjunto de imputación de conductas. Tiene un elemento objetivo, que es el elemento competencial, que ya lo hemos dicho, que surge del ordenamiento jurídico. Es la aptitud legal para actuar, rige en esto el postulado de la permisión expresa. La competencia debe estar expresamente discernida por el orden jurídico a través de la Constitución, los tratados, las leyes, los reglamentos, las sentencias y los actos administrativos. Ese elemento objetivo es un elemento inescindible del órgano, junto con el elemento subjetivo, que es la voluntad de la persona física imputada competencialmente al órgano. De forma tal que de esta manera se rompe el nexo externo que unía a la persona física y el Estado, y persona y Estado, a través del órgano, forman un todo en sí mismo que es inescindible, aún a la percepción de estos dos elementos. Como les contaba, es Forhoff, en el siglo XX, que había explicado que hay una unidad administrativa, de verdad, y que toda unidad administrativa forma parte de un conjunto, forma parte de un conjunto de instituciones del Estado. Marienhof levanta la bandera de Forhoff y de alguna manera argumenta que el Estado y todas las personas jurídicas estatales de las que él se vale para el cumplimiento de los fines expresan la voluntad a través de la persona física que la integra, y estas personas constituyen los llamados órganos personas. Y el programa expresa cuál es la relación entre el órgano persona. Decimos, hay una institucional donde la persona pierde su voluntad y le imputa al órgano, queda absorbida. En un ejemplo, a mí no me interesa, ciudadano, cómo se llama el jefe de departamento de central del Ministerio de Economía. A mí lo que me interesa es que ese formulario esté firmado por el jefe de departamento, sea Juan Pérez o Juan García. Porque pierde identidad, queda absorbido en el órgano. Los actos, hechos o omisiones de esa persona responsabilizan al Estado, porque su voluntad está de alguna manera imputada al elemento competencia. Distinta a la relación de servicio o estatutaria entre la gente y el órgano, donde ya actúa aportando derechos subjetivos frente al Estado y reclamando frente a este derechos discernidos por la Ley de Empleo Público, justa remuneración, salarios, vacaciones, antigüedad. Y ahí es realmente Juan Pérez que le hace juicio al Estado, cobra autonomía, cobra independencia, sale del órgano competente y demanda al Estado como un sujeto individual, ¿verdad? Bien, ya sabemos que es la teoría del órgano la que de alguna manera viene a sortear esas teorías que han quedado de modé, la teoría de la representación y el mandato, y superadas. Casagne ha seguido estas aguas, sobre todo a través de la obra de un autor uruguayo, Aparicio Méndez, que expresamente habla y señala que la relación orgánica que existe, o suele existir y suele ser distinguida en relación a la persona y el servicio, en la primera
la persona física es titular del órgano institucional, actúa en la organización, se identifica con ella, mientras que en la de servicio, el agente público es titular de derechos subjetivos, esto que estábamos explicando. La teoría del órgano entonces va a venir a explicar, de algún modo, qué ocurre entre la persona jurídica Estado, titular de derechos y obligaciones, la persona física que lo representa, esa persona física dicta actos, hechos o omisiones, y de allí se derivan responsabilidades. ¿Qué va a explicar la teoría del órgano? ¿Cómo hacemos para responsabilizar al Estado de un acto, hecho o omisión emitido por una persona distinta a este? Bien. La responsabilidad que nos vamos a referir en esta breve disertación es a la responsabilidad extracontractual del Estado, porque el régimen de responsabilidad contractual se deriva a través de las leyes especiales de cada contrato administrativo. El presupuesto de una responsabilidad extracontractual es muy claro. Hay hechos, comportamientos materiales o acontecimientos, actos que son declaraciones de voluntad, juicio, valor, reconocimiento, u omisiones que deben ser antijurídicas y deben importar la violación de una norma concreta, positiva y expresa. Ojo con las omisiones genéricas o omisiones derivadas de meros deberes de seguridad. Esa responsabilidad extracontractual del Estado, ustedes saben que antes no respondía y está el famoso arret Blanco del Tribunal de Conflictos, a través del cual el arret Blanco hacía responsable al Estado por el mal funcionamiento de un servicio público de concesión de transporte de trenes de carga que accidentó a una criatura y allí se produce un conflicto base del nacimiento del derecho administrativo. Se produce un conflicto entre lo que es la Corte Constitucional, que aplica el Código Napoleónico Civil, y el Tribunal de Conflicto que dicta el fallo, y el Consejo de Estado francés. Y con el voto de Léon Blum, en el radar blanco, sabiamente dice, vea, este caso, al estar comprometido en un servicio público, debe regirse por principios lógicos del derecho administrativo. Es un fallo de 1872, a partir del cual se discierne la jurisdicción contencioso administrativa en Francia. Y es la Carta de Ciudadanía del Derecho Administrativo. Ahora, fíjense ustedes que esta responsabilidad extracontractual puede ser lícita o ilícita, subjetiva o objetiva como factor de atribución, subsidiaria o directa. Según cómo la fundamentemos, vamos a tener distintas consecuencias que se derivan de esa tipificación. ¿El Estado puede causar daño conforme a derecho? Sí. ¿Cuál es la norma fundamental de esto? La ley de expropiación. Conforme a derecho, tenemos una indemnización tarifada en la ley de expropiación y debe haber, según el artículo 17, declaración de utilidad pública y indemnización previa. Puede el Estado tomar la posesión inmediata del bien si, por ejemplo, se está expropiando para rutas, etc. Es un resarcimiento conforme a derecho y hay que ver el alcance de la indemnización, si es integral o si es conforme a derecho solamente el daño emergente. Esto también lo vamos a ver más adelante. Pero la clásica responsabilidad extracontractual del Estado es la causa ilícita, es decir, cuando se causa un daño contra ley. El Estado debe actuar conforme a derecho. Si monopoliza la actividad, si monopoliza un servicio, ese servicio debe ser brindado y prestado adecuadamente. Es decir, debe ser un servicio regular,
Si monopoliza, por ejemplo, la prestación o la emisión de certificados o partidas de nacimiento, o la inscripción en el registro de la propiedad inmueble, de transferencias de inmuebles, ese servicio debe ser brindado, sino conforme a una relación jurídica regular, conforme a derecho. Y es muy difícil determinar él o los autores ignotos que están detrás de ese velo que representa el Estado. Entonces, si responde en forma objetiva por falta de servicio, la responsabilidad va a ser objetiva y directa. Y si responde en forma subjetiva por dolo o culpa, debiendo hurgar y buscar a la persona física que causó el daño, va a ser subsidiaria, es decir, escutidos los bienes de la persona, luego en subsidio se puede ir contra el Estado. ¿Cuáles son los presupuestos de la responsabilidad del Estado? Primero, siempre hay que analizar un punto de partida que es trascendente en el derecho público, que es opuesto al análisis argumental, a la teoría de la argumentación que fundamenta la responsabilidad o se fundamenta la responsabilidad del derecho privado, que es sobre la base del daño. Aquí tenemos que analizar primero cuáles son los fines que persigue la norma que determina la acción o omisión del Estado. Luego de analizar los fines que persigue la norma, seguridad pública, por ejemplo, educación, salud, cometidos esenciales del Estado. ¿Cuál es la naturaleza de la institución? ¿Y a qué se refiere la Corte cuando habla de la naturaleza de la institución? ¿Qué grado de expertise? ¿Qué grado de especialidad? ¿Cuál es la competencia en razón de la materia? A mayor especialización, mayor responsabilidad. La otra característica es que toda esa actuación está sometida a un régimen de derecho público, a un régimen administrativo. Si no le quieren llamar exorbitante, llámenle régimen administrativo. Otro concepto importante a tener en cuenta es que se excluye toda posibilidad de privatización de los principios y fundamentos de la responsabilidad del Estado. El nuevo Código Civil del año 2015, que ya no es tan nuevo, ya al 2024 son 9 años, expresa la exclusión de la aplicación del régimen civilista a los hechos, actos u omisiones del Estado. Y la tercera característica es su régimen local. La responsabilidad del Estado, al comprometer en la actuación o omisión que describe la conducta o el deber de legalidad de cómo es la modalidad o el deber de actuar, esa norma es de derecho local. Esto es muy importante porque entonces cada provincia se podría dar su propio régimen del Estado, ¿verdad? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, que cada provincia se dé su propio régimen del Estado. Saben que en el derecho y en todas las ramas del derecho prima la trilogía jurídica, la interpretación jurídica de Werner Goldmich, el dualismo o el monismo. El sistema dualista de King can do no grow, el Estado no puede provocar derechos, pervive aún en España. Si ustedes, por ejemplo, analizan la Constitución Española del 78, en el artículo 56, establece que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a la responsabilidad civil ni penal. Ve cómo no hay un desdoblamiento entre la corona y el Estado. Aún merced a la teoría del fisco, que permitió que el Estado responda por los actos de gestión, industriales, comerciales, el accidente en la vagoneta que llevaba carbón, en la red Blanco, de los actos de imperio por los que no iba a responder, por ejemplo, derivados de la potestad tributaria. Pero esto existió hasta que en Francia se proclama la responsabilidad del Estado, como bien le digo, en 1872-73,
que es hoy un principio del derecho público de la red Blanco. En cambio, en el derecho privado, y acá está el dualismo, se pone énfasis en el interés de la víctima, en la comisión del daño. Se objetiviza bajo la teoría del riesgo o vicio de la cosa. En la red Blanco vamos a dedicarle algunos aspectos importantes. Los artículos 1382 y siguientes del Código Napoleónico fueron los que de alguna manera sirvieron de hincapié para sustentar este arret del 1 de febrero de 1873, donde el Tribunal de Conflictos, que era el primus inter pares entre el Consejo de Estado y las Cortes de Casación que aplican el derecho privado, era quien tenía que decidir un conflicto de competencia entre los tribunales administrativos, el Consejo de Estado, y qué régimen jurídico se iba a aplicar para resolver esa controversia relativa al funcionamiento de una concesión de servicio público, y ver hasta qué punto los tribunales pueden o no intervenir en esa gestión. Y allí se admitió que la competencia del Consejo de Estado francés y que el Consejo de Estado francés iba a aplicar un régimen jurídico distinto al Código Napoleónico y que la ejecución del servicio a cargo del Estado había sido, si no de manera irregular, defectuosa de la función administrativa, cuando de esa función irregular se ocasionan daños a terceros, a los ciudadanos. La expresión francesa falta o faux, con el acento circunflejo, relativo a la falta de servicio, que de alguna manera, si ustedes leen la cita del viejo Código de Vélez, el 1112, trae a colación la obra de Aubry-Roux, es decir, toma el guante, conoce Vélez la existencia de este caso. De allí que deja el 1112 primera parte para la falta de servicio y el 1113 segunda parte para las faltas derivadas de los hechos del dependiente. Dije 1113 segunda parte porque la primera parte es para el riesgo o vicio de la cosa aplicable a los accidentes de tránsito de la justicia civil. La expresión falta de servicio, entonces, que en francés es faux, significa algo mucho más amplio, más objetivo que el término culpa. Y la doctrina y la jurisprudencia francesa asignan carácter objetivo a la falta de servicio. Y esa apreciación es objetiva. En ese marco resalta que en el caso Arret Blanco, el consejero de gobierno expresamente manifiesta que la responsabilidad del Estado por daños a los particulares no puede ser regida por los principios del Código Civil, que regulan las relaciones entre los particulares. Entonces, es una carta fundacional del derecho administrativo. ¿Cuándo procede la responsabilidad del Estado? Todo esto también les va a servir para Administrativo 2. Debe haber, por ese acto o hecho de omisión, un daño. Daño significa afectación concreta y específica en el círculo vital de derechos de la persona. Luego debe existir la posibilidad de imputar jurídicamente el daño a la persona estatal que lo causó. Persona estatal, dije, ¿no? Estado, no persona física. Luego, entre el Estado, hecho y víctima, 3 vértices, debe haber nexos causales o relación de causalidad. ¿Qué es la relación de causalidad? La serie de actos concatenados respecto de los cuales el sucesor deriva lógica y válidamente de su precedente y es sin solución de continuidad, donde hay un quiebre en esa cadena de eventos. Típicos ejemplos de esto es la mala praxis en un hospital público, cómo llegamos a imputar al Estado provincial por un acto hecho omisión
de un médico anestesista o de un cirujano si en el medio hay ruptura del nexo causal. Un ejemplo es que entre el deber mínimo de actuar de buena fe y conforme al principio del buen arte de la profesión, si en el medio hay un corte de luz, si en el medio ocurre una inundación, hay un hecho ajeno a la voluntad de las partes, rompe la cadena de eventos. Entonces ese nexo causal debe ser lineal, causa-efecto, derivación lógica y razonada del acto posterior respecto del anterior. Cuarta, la existencia de un factor de atribución. Este factor de atribución, en privado dijimos que es un factor subjetivo, dolo culpa. Acá es objetivo, pero no el riesgo vicio de la cosa, porque la cosa no es riesgosa. Lo que es objetivo es la falta de servicio. El servicio se objetiviza a través de la teoría del órgano y debe ser brindado si no conforme a derecho, sino en forma regular. La irregularidad de la prestación es lo que genera el daño. Y por eso la responsabilidad del Estado es siempre directa y objetiva. No vale la pena indagar en el acto, hecho u omisión de la persona física. Decíamos los factores de atribución. Claramente hay una posible incompatibilidad, como acabo de explicar, dolo, culpa, que en España, Francia y Argentina tienen distintos sistemas de tratamiento. ¿Con qué? Con el derecho civil. Porque el Estado se aparta de la teoría del dolo culpa como factor de atribución. Únanlo esto con los elementos del acto administrativo y si la voluntad de la persona física constituye un elemento o es un presupuesto. Es un presupuesto claramente, porque los elementos o los vicios en el acto administrativo se objetivizan en los 7 elementos del artículo 7 de la ley 19.549, 7 y 8. La responsabilidad por eso es directa, no es indirecta ni subsidiaria, y es objetiva, no es imputada ni como dolo ni como culpa. La jurisprudencia francesa entonces, como factor de atribución, estableció que en la red blanco el funcionamiento anormal del servicio público, también la legislación española, genera un incumplimiento irregular de las obligaciones y deberes de los agentes. Y esto está en el 1112 del Código derogado. Pero todo el Código está derogado. Pero la construcción jurisprudencial que de allí se derivó sigue vigente. Imagínense que la provincia de Buenos Aires todavía no tiene sancionada una ley de responsabilidad del Estado, hay una ley nacional que no se aplica claramente en la provincia, y sin embargo los jueces seguimos fallando los casos de responsabilidad del Estado. Se exige también otra condición que es el sacrificio especial y la ausencia del deber jurídico de provocar el daño. Sobre todo en la actividad de responsabilidad del Estado extracontractual por actividad lícita, conforme a derecho. Cuando, por ejemplo, hay normas de tipo urbanístico que impiden la sobreelevación de edificios a la vera de la costa porque privan de un recurso paisajístico como pudiera ser los inmuebles que están detrás de esas torres a la vera del cordón o el corredor intercomunal o avenida Atlántica en el municipio de la costa. Entonces ahí se le pide que acredite el que se quiera alzar contra la ordenanza constructiva que ese vecino respecto al resto de la comunidad está haciendo un sacrificio especial y que ese sacrificio especial viola el principio de igualdad de las cargas públicas. Y segundo, que hay ausencia del deber jurídico de tolerarlo, porque muchas veces
los ciudadanos debemos tolerar daños o sujeciones singulares, sujeciones conforme a derecho. Hay gente que trabaja muy próxima al Estado. Si nosotros deseamos, por ejemplo, ganar dinero poniendo una entidad financiera, vamos a saber que vamos a estar fuertemente regulados por el Banco Central. Y por una resolución del banco nos van a imponer un encaje. Es decir, nos van a generar un perjuicio conforme a derecho. ¿Por qué? Porque estoy en una situación de sujeción especial. El resto de la comunidad está en una situación de sujeción general a un principio de igualdad ante las cargas públicas. Hay otras teorías objetivas. El enriquecimiento sin causa, el riesgo creado. Por ejemplo, cuando la Corte decide responsabilizar al Estado por daños provocados por agentes de las Fuerzas Armadas o de seguridad utilizando armas suministradas por la repartición estatal. Patricia Fourniel, viuda de un cadete de escuela de policía, y el cadete durmiendo deja el arma montada en la mesita de luz, mata al compañero. Entonces hay dos factores de atribución allí, el riesgo vicio de la cosa y también hay una prestación de un servicio irregular. Entonces se discutía si la viuda podía o no cobrar la indemnización. Entonces ahí también se puede imputar por otro factor de atribución. Para concluir entonces esta primera parte, la responsabilidad extracontractual del Estado puede ser lícita o ilícita. Si es lícita, debe haber un daño. Ese daño debe ser injusto, aún con forma de derecho injusto sobre particulares. Esa injusticia va a estar precedida de ese sacrificio que hace especial en relación al resto de la comunidad. Y el fundamento es el principio de igualdad ante las cargas públicas del artículo 16 y la garantía de la propiedad del artículo 17. Y el fundamento es el modelo de Estado de Derecho. ¿Cuáles fueron los primeros fallos que fundamentaron la teoría del órgano en esta orilla tan importante? El caso Tomás Devoto, un fallo del año 33, Sociedad Anónima Tomás Devoto con Gobierno Nacional, daños y perjuicios, insisto, año 33. Ahí se condena al Estado a resarcir los daños que se ocasionaron. Ustedes saben muy bien que los empleados públicos, en este caso eran empleados del telégrafo, siempre desarrollan una actividad típica, es la de prender un fogón o para cocinar o para calentar alguna bebida o infusión. De ese brasero encendido se ocasionó un daño porque se incendiaron muchas hectáreas del campo perteneciente a la Sociedad Anónima Tomás Devoto. Entonces ahí se empezaba a discutir quién responde, los empleados, los hechos del dependiente, o responde el Estado en forma directa. Eso fue lo primero que se discutió. La Corte primero resolvió que era tan responsable el Estado por actos o omisiones como cualquier otra persona. Primer tema, reconoce que el Estado responde, que no es irresponsable. Estamos en 1933, ¿verdad? Tomo 170 de fallos de la Corte. No tenía más que otras herramientas por entonces más que el 1109 del viejo Código de Vélez y el 1113. Y dice que el incendio aún causado por culpa o negligencia hacía nacer la obligación de reparar los daños ocasionados conforme al criterio plasmado por el mismo pronunciamiento. Esa doctrina se acentuó luego que se reforma el artículo 43 del Código en el año 68 por la ley 1711, pues en la actual redacción posibilita responsabilidad de la persona jurídica, Estado, por los daños que cause quienes las dirijan o administren. Y antes de la reforma de 1711 esto no era así. Entonces es muy importante la reforma del artículo 43.
Otro fallo que le sigue a este tema. Caso Ferrocarril Oeste, 1938. Y se trataba acá de un obrero irregular del registro de la propiedad. Y allí la regla jurisprudencial expresamente dice: quien contrae la obligación de prestar un servicio, lo debe realizar en condiciones adecuadas para llegar a ese fin, y es responsable de los perjuicios que causare en su incumplimiento por la ejecución irregular. No obstante, aquí que nos cita el 1113, ya se va apoyando en el 1112. Pero la Carta de Ciudadanía de la Responsabilidad del Estado extracontractual, con fuente y factor de atribución objetivo y directa, en base a la teoría del órgano, es el fallo Badel. También un error registral: el actor tenía inscripto a su nombre terrenos, Badel Jorge, contra Provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, pero en realidad el inmueble no le pertenecía. Y las inscripciones de ese lote se referían a una unidad inexistente. Y eso generó o suscitó transmisiones paralelas, superpuestas, sobre una misma fracción de campo. Lo cierto es que el supuesto titular vendió el bien, pero terminó derrotado en el juicio al que su comprador de buena fe demandó. Y la Corte tuvo por probada la falta de servicio del registro de la propiedad. Y lo destacable en este caso Badel es que lo funda en el 1112 del Código Civil. E interpretó que la responsabilidad iba a ser directa y no indirecta respecto a los hechos del dependiente del 1113 segunda parte. Finalmente es condenado el registro solidariamente con el escribano y el vendedor. Para que exista entonces falta de servicio y responsabilidad directa, de haber una violación anormal frente a una obligación de actuar, frente al deber objetivo o al estándar inteligible del buen servicio. El servicio no es sino prestado de manera irregular. Para analizar si la prestación es irregular, el juez tiene que verificar la naturaleza de la actividad, la experticia brindada, los medios de que dispone, si es monopólico o no, registro de la propiedad lo es, el lazo que une a la víctima, el que pide el certificado, y el servicio, y el grado de previsibilidad del daño. Todo eso debe ser tratado en el fallo. En definitiva, en la falta de servicio, el juicio es respecto de la conducta. ¿De quién? ¿Del órgano o de la persona? Es sobre el órgano, sobre la prestación. No es subjetiva. No vamos a buscar al que firmó el certificado o al que firmó la plancheta de dominio y se equivocó, sino vamos a analizar la conducta del órgano, esos elementos inescindibles que hoy explicaba, ¿verdad? ¿Qué pasa con las omisiones ilegítimas que muchas veces se preguntan? ¿Qué pasa cuando el Estado omite deberes genéricos de seguridad? Se aplicaba antiguamente el 1074 y la Corte dice que las obligaciones, cuando son establecidas por leyes y reglamentos, principio de legalidad, obligaciones implican
habilitaciones para actuar, competenciales, vinculación positiva. Pero ¿qué pasa cuando no solo hay o no una norma que determina en forma arreglada una manera de actuar, sino que lo que ocurre es la existencia de un estándar inteligible de responsabilidad? Y ese estándar inteligible, la prestación en salud, es inherente a la naturaleza de los deberes de la administración. Acá sigo a Yves Lazo cuando habla de que hay cometidos esenciales del Estado que no llegan a ser servicios públicos. Me enrolo en la postura en que la educación y la salud no lo son. Los servicios públicos son industriales o comerciales. La educación y la salud es más que un servicio público. Es un cometido esencial del modelo de Estado social de derecho. Y esto no es ser socialista, sino es adoptar las palabras de Vélez Sarsfield en su preámbulo. El Estado tiene el cometido esencial de abastecer el bienestar general. Y hay tratados internacionales que así avalan el Pacto de los Derechos Económicos y Sociales, el Protocolo de San Salvador, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, artículo 34, artículo 36, que habla de la salud y de la educación. En La Nación, la cláusula del progreso, artículos 75, 18 y 19, que hablan de la educación en sus niveles, sobre todo a nivel universitario, cuestiones que hoy también están en vilo y que estos artículos deben ser reconocidos. Y también hay que analizar en estas omisiones supuestamente legítimas, primero, si hay un mandato positivo, si no lo hay, si hay un estándar inteligible de un deber de obrar derivado de estos principios supranacionales. Y tercero, las posibilidades concretas de ese Estado que hacen al incumplimiento irregular de esas obligaciones. ¿Qué posibilidades concretas tiene? Y me viene a la mente, próximamente voy a dar una conferencia en materia de medicamentos de alto costo, lo estuvimos desarrollando en un programa de las Naciones Unidas, y ahora hay, a través de la Suprema Corte, de la Universidad Nacional de La Plata, que han invitados para el día 3 de mayo del 2024 a una conferencia en materia de tutela del derecho a la salud en la discapacidad. Son sujetos preferentes del orden jurídico y el artículo 75, inciso 23, da un mandato positivo. No hablo ni del 22 de los tratados internacionales ni del 24 de los tratados de integración. Hablo del inciso 23 del artículo 75 que habla de que el Estado debe adoptar conductas positivas de hacer frente a sujetos especialmente vulnerables frente al bien común, que están desigualitariamente tutelados, que es la democracia, dice Alenturen, sino la igualdad de desigualdades. Y esto no es sacarle a uno para darle a otro, sino es generar condiciones para que cada uno con su propio esfuerzo pueda realizarse en la vida, abastecer el bien común y alcanzar su máxima perfección. La Corte ha, respecto a las omisiones antijurídicas, ha admitido con frecuencia la responsabilidad derivada de el incumplimiento respecto a supuestos tales como incumplir mandatos expresos determinados en una regla de derecho. Esos mandatos positivos, concretos, no deben confundirse con la omisión de mandatos indeterminados, derivados, que superan un juicio estricto de ponderación. El caso Kisbert de la Corte Suprema de la Nación del 2014, ya tiene 10 años, cuando se condena al gobierno de la ciudad a entregar una vivienda digna, lo hace en un caso concreto porque en equidad el recipiendario es una persona de alta vulnerabilidad, con condiciones de imposible acceso a la vivienda, de imposible acceso a los planes,
Y estas normas tienen una operatividad derivada, dice la Corte. Esto es muy importante tenerlo en claro. Fallo de la Cámara Contencioso Administrativa, una causa 13.470, Chimenti, típico juicio o pretensión indemnizatoria, accidente que se sucede en las veredas por obras de prestadores de servicio público, muchos de ellos de ajena jurisdicción. Puede ser Aguas Bonaerense, APSA, provincia, o pueden ser empresas prestatarias de servicio público interjurisdiccionales nacionales. Rompen veredas, ustedes saben que es un bien del dominio público municipal, pero su mantenimiento está a cargo del titular frentista o poseedor a título de dueño. Y allí hemos tenido la ocasión de responsabilizar extracontractualmente a la comuna por una omisión ilegítima de mantener en condiciones la vereda, a fin de evitar perjuicio a terceros. Y esto dimana no solo de las funciones de poder de policía, sino de los elementos que emergen en tanto las aceras forman parte del dominio público. Entonces hay dos factores: falta de servicio y titular del dominio. Este factor de imputación está tanto en el 1112 como en 1113, segunda parte del Código Civil, por mantener la obligatoriedad junto con la ley 11.272, 12.073 y 13.205, mantener los bienes públicos vigentes en buen estado de circulación. Un caso reconocido del 2013, Carvalho de Poyat, viuda de un funcionario del ANSES que en ejercicio de sus funciones, Alfredo María Poyat, en la delegación ANSES de Mar del Plata, fue víctima de un homicidio. Y así se dijo que la pretensión de ser indemnizado por falta de servicio de los órganos estatales requiere dar cumplimiento a la carga procesal de individualizar del modo más claro y concreto cuál ha sido la actividad que específicamente se reputa como irregular del Estado, y que ello importa la carga de demostrar de parte de la víctima la existencia de un daño actual y cierto, la relación de causalidad entre el accionar del Estado y el perjuicio y la posibilidad de imputar jurídicamente esa situación. Es decir, ¿es responsable el ANSES de ese crimen circunstancial de un hecho delictivo? ¿Podrá ser a través de un seguro de vida, pero no por una omisión ilegítima del ANSES? Secuestro automotor en la vía pública. Causa de la Cámara Contencioso Tonelo, provincia de Buenos Aires, indemnizatoria. Se pedía la responsabilidad directa y objetiva del Estado cuando en un procedimiento policial del año 2003 se secuestró un vehículo automotor sobre el cual existía un pedido de secuestro en virtud de una denuncia de hurto. Pero en el secuestro no se dio cumplimiento a un artículo del Código Procesal Penal 83 que garantiza a las víctimas el derecho a obtener información sobre la marcha del procedimiento y el resultado de la investigación penal, que a pesar de haberse verificado el nombre del titular, etc., la notificación hubiera permitido el ejercicio legítimo e inmediato del derecho de defensa. Y esto no se cumplió.
Otro fallo, 2010, Corte Suprema, Uriarte con Transporte Metropolitano, General Roca. ¿Qué pasa cuando un pasajero ubicado en un lugar peligroso, con puertas abiertas, atacado por terceros, es arrojado del tren? Omisión de custodia. ¿Qué dijo la Corte? Demanda venía rechazada por la Cámara y la Corte revoca. ¿Y qué dice la Corte? Hay un deber de seguridad a cargo del transportista, que asume la obligación de llevar al pasajero sano y salvo a destino. Aplica el Código de Comercio y luego exime de responsabilidad porque considera que los hechos delictivos como una causa ajena que encuadra el supuesto de caso fortuito rompe el nexo causal. Entonces deja a salvo el deber de seguridad y de la prestación de un servicio regular. ¿Por qué? Porque de los presupuestos de la responsabilidad hay un hecho ajeno que rompe el nexo causal, igual que en Poyat, del cual el responsable no puede responder. Estaba en un lugar peligroso y fui víctima de un asalto. Y aclara algo respecto al deber genérico de seguridad a la Corte. La incorporación del vocablo de seguridad en la Carta Magna es una decisión valorativa que obliga a los prestadores de servicios a desempeñar conductas encaminadas a un estándar inteligibles, al cuidado de lo más valioso que es la vida y la salud de sus habitantes, ricos o pobres, poderosos o débiles, ancianos o no. Es un deber de seguridad genérico en la prestación de ese servicio. Ojo con el nexo causal, dice aparte. La Corte por eso, reiteradamente, en cuanto a este deber genérico de seguridad, y en el servicio público, el prestador responde por falta de servicio irregular. Y aunque la falta haya sido llevada a cabo por los agentes, existe una imputación directa del titular del servicio, del Tren Sarmiento. En efecto, la actividad de los órganos, funcionarios o agentes realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades a las que dependan, ha de ser considerada propia del Estado, y debe responder de modo principal y directo. Lo deja claro, como un obiter dictum. ¿Y cómo define falta de servicio a la Corte? Una violación a la anormalidad frente a la obligación de servicio que debe ser regular. Entraña una apreciación en concreto que forma en cuenta la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone, el servicio, el lazo que los une, la expertise, como le expliqué, ¿verdad? Y el grado de previsibilidad del daño. Ese factor de atribución genérico va a ser examinado en base a esos elementos. Para ahí se hace, o para ello se hace, un balance estricto de posibilidades. Y por último, ¿qué pasa en Provincia de Buenos Aires? ¿Se aplica o no la ley nacional, el régimen legal? Antes de analizar esto, en la Provincia de Buenos Aires se aplica la Constitución Nacional y la provincial, y se aplican los tratados internacionales. Entre ellos el artículo 15 habla de indemnización por ley especial a los propietarios de esclavos, Constitución Nacional, ya habla de indemnización. El artículo 17 habla de indemnización previa en caso de expropiación. El 41, reparación de daños al medio ambiente. El 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos habla de indemnización a los condenados con sentencia firme por error judicial. El 68, inciso 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos habla de la ejecución de indemnizaciones dispuestas por la Corte Interamericana. Recién allí, si no queremos aplicar eso, aunque no tengamos ley, tenés el artículo 30 de la Constitución de la provincia que nos habla de las penas y de la garantía de la propiedad en el artículo 31. Tenemos el Código Civil y tenemos la ley nacional
26944, que insisto, no es una ley federal, sino local, se aplica a la nación, pero no se aplica a las provincias. Entonces las provincias pueden dictar su propio régimen. Insisto, esto no inhibe que en la provincia hay un régimen de responsabilidad del Estado a partir de el artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 21 de esa misma Convención de la Propiedad Privada, el 63, cuando se decide si hubo violación a la libertad protegida en la Convención, y en este caso la vulneración de derechos debe ser indemnizada, el 68.2, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14, con una sentencia condenatoria firme, haya sido revocada, en este caso por error judicial, debe ser indemnizado. Entonces ya hay un régimen supranacional que da herramientas a cualquier juez para fallar. El concepto jurídico de daño lleva implícito el deber de reparar, por ser un interés jurídicamente protegido. Lo dijo ya la Corte. La regla es que se responde cada vez que se lesione. Y esto está en el 1737 del Código Civil. Hay daño cuando se lesiona un derecho, un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio o el derecho de incidencia colectiva. En el fallo Santa Coloma, la Corte fundamentó el derecho a reparar. La regla Nemin non lader en el derecho constitucional, y citan a Isidoro Goldenberg, ¿verdad? La reparación de los daños sufridos ilícitamente corresponde al derecho que las personas tienen a verse libres y por ende protegidas por toda transferencia arbitraria o legal en el ejercicio de sus derechos, sea que ésta provenga de particulares del Estado. ¿Qué pasa con el nuevo Código Civil del 2015, 1740? La reparación del daño debe ser plena, consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho, y sea el pago en dinero o en especie. Y luego hay 3 artículos fundamentales para el derecho público: el 1764, el 1765 y 66. Y ahí viene la dualidad. La inaplicabilidad de normas, las disposiciones de este título no son aplicables a la responsabilidad del Estado. O sea, sacan la responsabilidad del Estado una ley nacional, que es el Código Civil, y deja librada a cada provincia. La causa Barreto tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque sería injusto que el Estado o la Corte Nacional pueda, fijando indemnizaciones, administrar el presupuesto por los actos, hechos y omisiones de la responsabilidad del Estado provincial. Se vería el federalismo. El 1765 dice: la responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local. Y por último, el 1766 dice que la responsabilidad del funcionario y del empleo público, los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de las funciones por no cumplir, sino de una manera irregular, las obligaciones ilegales que le están impuestas, se rigen por normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Almonacía de Llano, en el caso Guiburú, en el caso Bamaca, en el caso penal Miguel Castro, aplicó el 63.1 de la Convención Americana. Y son normas consuetudinarias del derecho internacional. Y frente a un hecho ilícito imputable al Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de este por la violación de la norma internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación. Así la Corte Interamericana ha condenado y ha ordenado la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional, y esa restitución debe ser plena.
restablecimiento de la situación al estado anterior. En el caso Garrido y Baigorra contra Argentina del 98, dijo que la reparación es un término genérico que comprende las diferentes formas como un Estado puede hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido. El derecho a la vida, como en este caso la reparación dada a la naturaleza de un bien afectado, requiere sobre todo la forma de indemnización pecuniaria integral. La nueva ley, la 26944, tuvo sus críticas, porque de alguna manera viene a limitar la responsabilidad de las personas humanas o jurídicas. No incluyó a los sujetos de derecho por el 46. No mencionó a los daños ocasionados por personas que estén bajo su dependencia. Críticas, ¿no? El artículo 2 habla de los daños que no son reparables y no habla de los hechos involuntarios, por ejemplo. Y luego sí, en el artículo 3, la ley nacional habla de actos, omisiones ilícitas. Y habla también de la responsabilidad por actividad legítima. Daño cierto, mensurable en dinero. Daños ambientales. Reparación consiste, por ejemplo, en terminar con la contaminación de las aguas. Y debe haber exclusividad, nexo causal para la actividad ilícita. En el artículo 6, el Estado no debe responder ni aún en forma subsidiaria por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de servicio público a los cuales se le atribuya o encomiende un cometido estatal cuando la acción o omisión sea imputable a la función encomendada. Es decir, el Estado, a través de esta ley, se libera, como que delega, exonera en esa delegación, en el concesionario el deber de reparar. ¿Qué dijo la doctrina en esto? Caso Ferreira, caso Bianchi. Hay una relación de consumo, hay un deber de seguridad, hay una presunción de responsabilidad del concesionario y hay un desplazamiento de la carga probatoria y debe liberarse a la víctima de esto. La ley no contempla algo que es fundamental y es el deber de control. La causa Barreto, Damián del 2006, ahí se estableció la causa civil. Y en ese supuesto se dijo que la responsabilidad del Estado por hechos, actos o omisiones en el ejercicio de las funciones de los dependientes por actividades relacionadas a la administración pública local, como remiten a una fuente de legalidad reglamentaria, no constituyen causa civil aunque se aplique el Código Civil, y lo devuelve a la instancia local porque, como dice el nuevo Código, son cuestiones de derecho público local. Lo dijo en el 2006, en el 2015, así lo adoptó Barreto. La causa Mosca habla de responsabilidad, involucra al Estado, a la AFA y al club organizador por los daños generados en espectáculos deportivos. Y esto es muy importante, la Ley de Defensa del Consumidor. En el año 2020, la Corte Suprema, en un fallo contra la ciudad autónoma, se trata de una causa del 11 de junio, una demanda de un trabajador rural con domicilio en la provincia de Buenos Aires que demanda a la provincia de La Pampa y le reclama una indemnización de los daños y perjuicios derivados de lesiones que sufriera en una pierna a raíz de disparos de arma de fuego recibido por parte de la policía provincial al reprimir una manifestación, y obviamente es ajena a la competencia originaria de la Corte, dado que el actor reclama una indemnización imputándole responsabilidad extracontractual
a la provincia por la presunta falta de servicio en que había incurrido sus órganos, materia que está regida por el derecho público, y en consecuencia corresponde el resorte exclusivo de los jueces locales. Es como un Barreto apoyado en el 20. Bueno, con esto vamos a concluir y espero que haya sido suficientemente claro. Voy a leer, ahora que está de moda, unas palabras de Juan Bautista Alberdi. Y decía que la responsabilidad de los encargados de todo poder público es otro medio de prevenir sus abusos. Todo el que es depositario o delegatario de una parte de la soberanía popular debe ser responsable de la infidelidad o abusos cometidos en el ejercicio. Para que la responsabilidad sea un hecho verdadero y no una palabra mentirosa, debe estar determinada por ley con toda precisión. Juan Bautista Alberdi. Bueno, muchas gracias, espero que haya sido útil, les agradezco mucho, hasta luego.